una serie de principios generales que nosotros en su mayoría hemos visto hasta el día de hoy. Bueno, recuerden ustedes que nosotros habíamos comenzado la clase pasada con estudiar el proceso de carga de una esfera conductora. En general, recuerden que siempre nosotros estamos tomando como cuerpos las esferas debido a la sencillez de las expresiones algebraicas que determinan el campo eléctrico y el potencial eléctrico de estos cuerpos. Pero que los resultados que nosotros damos son de carácter general y sirven para cualquier cuerpo. Es decir, que si yo tengo una carga, una esfera conductora de radio R y que tiene una carga Q' mayor que cero, y mi interés es agregar a esta esfera una cierta cantidad de carga de manera tal que la carga que inicialmente tenía Q' pase a tener un valor Q también mayor que cero y mayor que Q'. Claramente entonces la cantidad de carga que debo agregar a esta esfera es delta Q, que no es otra cosa que la diferencia entre la carga final y la carga que inicial tiene, es decir, Q menos Q'. Noten ustedes que esta diferencia también es mayor que cero, lo cual hace que ¿de dónde voy a sacar esta carga? Y bueno, de nuestro reservorio de cargas que sabemos que está en la Tierra y que además está a un potencial cero. Bueno, en el camino para, para llevar esta carga desde el reservorio hasta la esfera, la carga que debo transportar va a sentir ciertas fuerzas. En primer término, va a sentir la fuerza eléctrica, que es una fuerza repulsiva en este caso, puesto que Q' es mayor que cero y delta Q, como dijimos, es mayor que cero. La magnitud, la fuerza eléctrica la podemos determinar, tanto su magnitud como a través de la ley de Coulomb, puesto que podemos suponer que delta Q es una carga puntual y que sabemos que las esferas para puntos exteriores generan campos eléctricos que son el de una carga puntual. Así vemos que para que esta carga delta Q llegue a la esfera es necesario de algún agente externo que mueva a esta esfera, puesto que la fuerza eléctrica lo que tratará de hacer es repeler su movimiento. Bueno, si uno entonces estudia el trabajo que debe hacer, que se hace sobre la partícula delta Q, bueno, tenemos que ese trabajo va a ser suma de dos términos. El primero debido a la contribución al trabajo que hace el agente externo, y a esto hay que sumarle el trabajo que hace la fuerza eléctrica. Y por el teorema de trabajo y energía tenemos que esta suma tiene que ser igual a la variación de energía cinética. Ahora bien, yo puedo hacer este trabajo, el agente externo puede hacer un trabajo dependiendo del tipo de fuerza que haga. Por ejemplo, si la fuerza externa o la fuerza que hace el agente externo es muy superior a la fuerza eléctrica, y bueno, la partícula ejecutará un movimiento acelerado, lo cual hará que llegue antes a la esfera. Ahora, si yo me pregunto cuál es el mínimo trabajo que tiene que hacer el agente externo, es decir, la mínima fuerza que debe hacer el agente externo, vemos que también la partícula se puede mover si lo hace en bajo estados de equilibrio, es decir, si la fuerza externa es igual a la fuerza eléctrica. En esos casos, la partícula se va a mover a velocidad constante y entonces vemos que la variación de energía cinética es cero, y este tipo de trabajo, que lo llamamos trabajo cuasiestático, es aquel que nos permite tener una medida de cuál es el trabajo que hace el agente externo. Y ese trabajo que hace el agente externo lo podemos cuantificar gracias a la variación, calculando la variación de energía potencial. Ahora, si yo quiero calcular más que el trabajo, la fuerza electromotriz que hace la energía potencial, que hace el agente externo, encuentro que el trabajo que hace el agente externo por unidad de carga lo podemos expresar en términos de la diferencia de potencial del cuerpo.
Y así, gracias a este trabajo cuasi estático, podemos arribar a la definición de capacidad que tiene un cuerpo conductor de adquirir carga. Muchos dirán, bueno, ¿y cuál es la capacidad que tiene el cuerpo de perder esa carga? Bueno, en un par de clases vamos a ver que este proceso de adquirir como el proceso de perder carga, o decir, el proceso de descargar a un cuerpo conductor, son procesos, uno es el inverso del otro y vamos a ver que se hacen bajo mismas circunstancias. En este caso, la definición de capacidad la vamos a obtener como la carga final a la cual va a quedar el cuerpo, dividido el trabajo que hace por unidad de carga o la fuerza electromotriz que realiza el agente externo. Recuerden que esta última magnitud puede ser estimada a través de la diferencia de potencial y así queda que la capacidad es la carga final dividido la diferencia de potencial que se encuentra en el cuerpo. Esta magnitud, la capacidad, es estrictamente positiva, nunca se olviden de eso. La capacidad es estrictamente, una magnitud estrictamente positiva. De ahí es que para garantizarnos de que este cociente sea mayor que cero, bueno, siempre vamos a tomar a la carga positiva y a su diferencia de potencial en módulo. Bueno, antes de entrar a ver la razón de por qué siempre va a ser positiva, vamos a ver las unidades y recuerden que las unidades surgen de su propia definición como el cociente de la carga dividido la diferencia de potencial, es decir, el cociente de Coulomb con Volt. A esta magnitud la llamamos faradio y la vamos a designar de ahora en adelante con la letra mayúscula F. Como ya hemos visto, el faradio es una unidad enorme y por lo tanto siempre vamos a trabajar con los submúltiplos de esta unidad, en particular con el microfaradio y el picofaradio. Y ahora viene la razón de por qué siempre la capacidad es positiva. Es difícil esto incluso hasta de imaginarlo. Si bien existe, yo les había dicho, una demostración, esta utiliza técnicas que caen fuera del alcance de este curso. Pero uno puede demostrar que este cociente de la carga de un cuerpo a su diferencia de potencial depende pura y exclusivamente de la geometría de los cuerpos involucrados y de sus distancias relativas. Puesto que están las variables geométricas, como las distancias, son magnitudes siempre positivas, surge de ahí de que la capacidad es una magnitud también positiva. Bueno, nosotros habíamos hecho un ejemplo y después habíamos calculado prácticamente la capacidad de dos cuerpos. El primero de ellos es el de la esfera, porque nosotros recuerden ustedes que en la clase 8 habíamos encontrado el resultado particular de que habíamos averiguado de que las esferas tienen una capacidad de adquirir carga que es proporcional a su radio. Así que nosotros, calculando la capacidad de la esfera, vimos que esa constante de proporcionalidad era la inversa de la constante de Coulomb. Y luego, lógicamente, puesto que la capacidad es proporcional al radio, es decir, en aquella oportunidad habíamos visto que era proporcional al tamaño de la esfera, es decir, al radio así, nosotros habíamos visto que nos preguntábamos, ¿no? Es decir, ¿cuál es el radio de una esfera cuál debe ser el radio de una esfera para que su capacidad sea un faradio? Y bueno, haciendo los cálculos, es decir, aplicando directamente la expresión que habíamos obtenido, encontramos que el radio tiene que ser aproximadamente el radio de la Tierra. De ahí es que nos está diciendo, puesto que la capacidad depende solamente de variables geométricas, nos está hablando de que estamos hablando de un cuerpo extremadamente grande. Y de ahí es que vienen el uso de los submúltiplos. Y luego habíamos visto, también habíamos encontrado que el caso del capacitor de placas plano-paralelas. Recuerden que es un capacitor, es un arreglo de conductores cargados. En este caso, los conductores son dos
planos paralelos, cargados, planos conductores, paralelos, cargados y separados entre ellos por una distancia d. A este arreglo de los planos cargados y paralelos se lo conoce como capacitor de placas plano paralelas. Y es un capacitor que nosotros vamos a trabajar frecuentemente. ¿Por qué razón? Y porque nosotros podemos trabajar en forma teórica aquí en estas clases, y así vemos que habíamos encontrado que la capacidad de este capacitor tiene esta expresión, que como ven es muy sencilla y manejable del punto de vista algebraico. Un hecho que es importante a estas capacitor de placas plano paralelas, a estos planos conductores, también se los suele llamar placas del capacitor. Entonces tenemos la placa de la izquierda, la placa de la derecha, o la placa positiva o la placa negativa respectivamente. Bueno, luego habíamos visto lo que tenía que ver con la energía de un capacitor. ¿Por qué habíamos hablado de la energía? Y porque dijimos que un agente externo es el que hace un trabajo, una fuerza electromotriz. Y uno se pregunta si ese trabajo por unidad de carga que hace el agente externo, uno lo puede almacenar en forma de energía. Y para entender esto, yo les había hablado de una analogía que venía de la física 1, o sea, del curso de física 1 que ustedes habían tenido. Y ustedes habían visto que en ese curso seguramente se vieron el caso del resorte. El resorte, cuando uno lo va a buscar en un laboratorio, el resorte está en su longitud natural, es decir, no está deformado. Y uno luego habrán aprendido que la energía que puede almacenar un resorte es proporcional al cuadrado, ¿no? Al cuadrado de la deformación. Recuerden ustedes que la expresión era un medio de K por X cuadrado, siendo K la constante del resorte. Bueno, nuevamente, si el resorte está en su longitud natural y yo quiero entregarle energía a ese resorte, tengo que llamar a alguien que o lo estire o lo comprima, es decir, que lo deforme a los efectos de que ese resorte adquiera energía. Es decir, también tiene que haber un agente externo, porque si no el resorte solo no se va a deformar. Bueno, lo mismo ocurre acá. Acá yo, cuando voy a buscar un capacitor al, al laboratorio, ese capacitor está descargado. Para yo agregarle carga a las placas de ese capacitor, y bueno, tengo que llamar a un agente externo, puede ser Edesur, puede ser un generador de Van de Graaff, en fin, un agente externo tiene que cargar, tiene que hacer un trabajo por unidad de carga para cargar a ese cuerpo. Y entonces uno se pregunta, una vez cargado, ese trabajo, porque para cargarlo alguien tuvo que hacer un trabajo, ese trabajo lo puedo almacenar en forma de energía. Y bueno, habíamos visto que la respuesta es afirmativa y entonces que esa energía era proporcional al cuadrado del campo eléctrico. ¿Y dónde está el campo eléctrico? Y bueno, lo habíamos visto, recuerden el ejercicio 6 del práctico 2, de que ese campo eléctrico está en la región comprendida entre las placas, entre los dos planos del capacitor. Así vemos que esa energía está distribuida en el volumen de la región que hay entre las dos placas. Bueno, hasta aquí habíamos trabajado con un capacitor. ¿Qué ocurre si yo tengo una combinación de capacitores con agentes externos? A esa combinación de capacitores con agentes externos se lo conoce como un circuito eléctrico capacitivo. Y para trabajar en forma teórica con estos circuitos, y bueno, habíamos introducido una serie de símbolos. Nosotros identificábamos con este símbolo un capacitor. Cada vez que uno vea este símbolo, estamos haciendo referencia de un capacitor cuya capacidad es C.
Como agente externo, nosotros habíamos elegido a las pilas o baterías eléctricas y las simbolizábamos, ¿no?, mediante esto que está acá. Noten ustedes que aquí aparece un signo más y un signo menos. Esto no tiene que ver para nada con que ahí están las cargas positivas y del otro lado están las cargas negativas, sino con que el signo menos significa que está a menor potencial que el otro extremo. Y luego habíamos visto que para conectar el agente externo con el capacitor hacía falta de cables conductores, que los representábamos con esta línea continua. Y finalmente habíamos introducido la llave eléctrica, y esta llave eléctrica, el efecto que ocurre cuando uno introduce una llave eléctrica en un circuito es la de establecer una continuidad en el camino de las cargas o una discontinuidad cuando esta llave se encuentra abierta. Recuerden que la única forma para llevar cargas de un punto a otro del espacio que tenemos, la única forma, es conectar a esos dos puntos mediante un cable conductor. Bueno, y en la combinación de mayor sencillez, es aquella en la que hay un capacitor y una batería, y a este circuito lo llamamos circuito elemental, que es el que se ve en la figura A de aquí de la pantalla. Noten ustedes que la llave está abierta, el capacitor está descargado, es decir, yo antes de armar este circuito fui al laboratorio, procuré encontrar una batería y un capacitor, los conecté de la manera que se ve en el circuito a través de cables conductores y lógicamente el capacitor estaba descargado y mientras la llave esté abierta impide el pasaje de cargas y por lo tanto no va a haber carga en ese capacitor. Lo único que yo conozco de este circuito elemental es la capacidad del capacitor y la diferencia de tensión de la batería. Recuerden que la batería es un agente externo y los agentes externos están caracterizados por el trabajo que por unidad de carga pueden realizar. Y una medida de ese trabajo por unidad de carga lo es la diferencia de potencial. Bien. ¿Qué ocurre cuando cierro la llave, que es cuando empieza la acción, digamos? Y bueno, va a comenzar a haber un pasaje de cargas. El capacitor va a adquirir una carga Q que uno no conoce y una diferencia de tensión entre sus placas que es delta V sub C, que tampoco conoce. Es decir, tanto Q como delta V sub C son incógnitas en este circuito elemental. ¿Y en qué consiste resolver un circuito elemental o resolver un circuito en general? Y escribir estas incógnitas en términos de los datos. Para eso vamos a tratar de encontrar ecuaciones que me vinculan las incógnitas con los datos. Claramente sabemos que para resolver este problema, en este caso particular, puesto que tenemos dos incógnitas, se necesitan de dos ecuaciones. Una de las ecuaciones es directamente la propia definición de capacidad. ¿Por qué? Porque si dijimos que la carga, que Q es la carga del capacitor y delta V sub C es la diferencia de tensión entre las placas, es claramente que este cociente tiene que ser la capacidad del capacitor, que es un dato del problema. O sea, dense en cuenta que acá tenemos dos incógnitas vinculadas con un dato. ¿De dónde sacaremos la segunda ecuación? Y bueno, de las leyes de la electrostática. Noten ustedes que para aplicar la circulación de campo eléctrico, debemos encontrar un camino cerrado. En este circuito no hay muchas opciones para la elección de un camino cerrado. Des en cuenta que el único camino cerrado es aquel que está marcado con los números 1, 2, 3 y 4. La elección de cómo elegí yo poner los números es aleatoria. Yo empecé por el 1 donde está, pero ustedes lo pueden poner en cualquier otro punto del circuito. Y lo mismo, yo aquí los ordené en el sentido de giro de las agujas del reloj, usted lo puede hacer en sentido contrario, que está todo bien. Así tenemos que nuestro camino cerrado es
1, 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1. Dijimos, es la suma de las diferencias de tensión entre los distintos puntos del circuito. Así tenemos que esta integral la integral de la izquierda, del miembro de la izquierda, se puede escribir como la diferencia de tensión entre los puntos 1 y 2, la diferencia de tensión entre los puntos 2 y 3, 3 y 4, 4 y 1. Y la suma de todas estas diferencias de tensión tiene que ser igual a 0. Noten ustedes que para hacer, en realidad esto es una exposición formal. ¿Por qué? Porque des en cuenta que para el cálculo de estas integrales no necesitamos recurrir a ningún método de integración. Así, la primera integral sobre el miembro de la derecha, que es la integral entre 1 y 2, representa la diferencia de tensión entre los puntos 1 y 2. Pero noten ustedes que mirando el circuito, el punto 1 y el punto 2 están conectados por un cable conductor. En un conductor el potencial es único. Por lo tanto, el punto 1 y el punto 2 están al mismo potencial. ¿Qué significa esto? Que la diferencia de potencial entre ellos es 0. De ahí es que la primera integral sobre el miembro de la derecha es 0. La segunda integral es la diferencia de tensión que hay entre los puntos 2 y 3. Esa diferencia de tensión yo la llamé delta V sub C. Yo no conozco el valor de delta V sub C. Pero para ser coherente, si antes la llamé delta V sub C, aquí también tengo que llamarla delta V sub C. Luego viene la integral entre 3 y 4, que nuevamente el punto 3 y el punto 4 están conectados por un cable conductor, por lo tanto su diferencia de tensión es 0. Y finalmente, la integral entre 4 y 1 es la diferencia de tensión que hay entre los extremos de una batería, que yo llamé delta V, pero hay que recordar que yo voy del punto 4 al punto 1. Por lo tanto, estoy en una subida de potencial, es decir, el resultado de esta integral tiene un signo negativo y el valor numérico es delta V. De ahí surge que esta ecuación 1 se reduce a que delta V sub C menos delta V es igual a 0. O, dicho de otra manera, encontramos esta igualdad ahora, porque noten ustedes que antes delta V sub C era una incógnita, pero ahora encontramos que es igual a la diferencia de tensión de la batería. De esta igualdad, reemplazada en la definición de capacidad, encontramos que la carga que adquiere el capacitor se puede escribir como el producto de la diferencia de tensión de la batería por la capacidad. Y claramente lo que habíamos encontrado era que delta V sub C es igual a delta V. Noten ustedes entonces que aquí hemos encontrado que las cargas y la diferencia potencial, es decir, las incógnitas, están escritas en términos de los datos. Es decir, hemos resuelto nuestro circuito elemental. Vamos ahora a pasar a otro arreglo, es decir, a otro circuito, donde acá en este nuevo circuito están involucrados dos capacitores, que vamos a llamarlos C1 y C2, y una batería delta V. Así, los capacitores están dispuestos como se ve en la figura A de la pantalla. Noten ustedes que, lógicamente, cuando yo armé este circuito, tanto C1 como C2 se encontraban descargados y van a permanecer así descargados en tanto la llave que se observa sobre la derecha del circuito permanezca abierta. Bueno, ¿qué conozco yo aquí de este circuito en la parte A? Y conozco las capacidades de los capacitores C1 y C2 y la diferencia de tensión de la batería. No conozco más nada. Ahora, bueno, como dijimos anteriormente, ¿qué ocurre cuando yo cierro la llave, como se observa en la parte B? Bueno, ahí los capacitores C1 y C2 van a adquirir una carga que yo llamaré Q1, que es la carga del capacitor C sub 1, y una carga Q2, que es la
la carga que va a adquirir el capacitor C sub 2. Además, puesto que estos capacitores están cargados entre sus placas, es decir, entre los puntos 2 y 3, habrá una diferencia de tensión que yo llamaré delta V1, y entre el punto 3 y 4 habrá una diferencia de tensión que yo llamaré delta V2. Así, encontramos que este circuito tenemos cuatro incógnitas: las cargas de los capacitores y sus diferencias de tensión. Es decir, como se ve aquí, Q1, Q2, delta V1 y delta V2. Si nosotros queremos escribir, resolver nuestro problema mediante cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, y bueno, debemos nosotros entonces procurar encontrar esas cuatro ecuaciones. Dos de esas cuatro ecuaciones son las que podríamos decir triviales, porque surgen de la propia definición de capacidad. Es decir, nosotros habíamos visto en el cuadro anterior que la carga que tiene el capacitor C1 es Q1, y la diferencia de tensión que hay entre sus placas es delta V1. Así, resulta que el cociente de Q1 a delta V1 nos tiene que dar la capacidad C del capacitor C1. Similarmente, lo que ocurre en el capacitor C sub 2. El cociente de la carga del capacitor a su diferencia de tensión es igual a la capacidad del capacitor C sub 2. Así ya dispongo de dos ecuaciones. Resta encontrar dos ecuaciones más. Bueno, ¿de dónde vamos a echar mano para sacar esas ecuaciones? Y bueno, de las leyes de la electrostática. La primera ley, que es la ley de Gauss, es decir, la que nos habla del flujo de campo eléctrico, pero flujo de campo eléctrico a través de una superficie. Así es que si yo, para aplicar esta ley, debo primero encontrar una superficie cerrada que la llamaré S. Bueno, recuerden ustedes que en la pantalla anterior habíamos visto que en la figura A, que ahora está acá representada, dijimos que inicialmente tanto el capacitor C1 como el capacitor C2 estaban descargados, mientras la llave estaba abierta. Noten ustedes que acá yo tengo el capacitor C1, tiene una placa en la izquierda, una placa en la derecha, y lo propio ocurre con el capacitor C sub 2. Si yo, y recuerden otra cosa, que yo acá estoy limitado por la pantalla, que es plana, pero esto ocurre en el espacio. Recuerden que las placas de los capacitores son planos paralelos, cargados, bueno, en este caso descargados. Entonces, ¿qué voy a elegir como superficie S? Bueno, vamos a elegir una caja de zapatos. Imaginemos que la superficie S es una caja de zapatos que encierra a la placa de la derecha del capacitor C1 y a la placa de la izquierda del capacitor C sub 2. Esa caja de zapatos encierra esas dos placas. Esa es la superficie S, y está claro que el flujo a través de esa superficie tiene que ser igual a la carga interior, pero habíamos dicho que los capacitores están descargados, por lo tanto la carga interior es cero. De ahí surge que el flujo de campo eléctrico a través de la superficie S es cero. Ahora, ¿qué ocurre en la parte B cuando cierro la llave? Cuando cierro la llave, noten ustedes que de las dos placas del capacitor C sub 1, la placa de la izquierda de C sub 1 está conectada a la batería, mientras que la placa de la derecha de C sub 2 es la que está conectada a la batería. Las dos placas que están dentro de la superficie S no están conectadas a la batería. Entonces, ¿qué significa esto? La batería cargó la placa de la izquierda del capacitor C1 con una carga
vamos a llamarla más Q1. Mientras que la placa de la derecha del capacitor C2 se debe haber cargado con una carga que llamaremos menos Q2. Estas son cargas que están sobre las placas de los capacitores C1 y C2 y son las cargas que agregó la batería. Ahora, ¿qué ocurre con las cargas, con las placas que están en el interior? Y bueno, recuerden ustedes, las placas que están en el interior son cuerpos conductores descargados. ¿Y qué va a ocurrir con esos cuerpos conductores descargados? Y van a sentir la presencia de la carga más Q1, por ejemplo, la placa de la derecha, S1, va a sentir la presencia de la carga Q1 y entonces un exceso negativo. Se van a redistribuir las cargas y entonces voy a tener un exceso negativo del lado derecho y un exceso positivo del lado izquierdo de C sub 2. Ahora, ¿qué ocurre? Como estos cuerpos estaban descargados, los que estaban adentro de la superficie S, son las placas conductoras estaban descargadas, quiere decir que el flujo va a tener que seguir siendo cero. Pero para que siga siendo cero, ¿cuánto tendrá que valer menos Q sub 1 y cuánto tendrá que valer más Q sub 2? Y bueno, para que el flujo siga siendo cero, la carga interior tiene que ser cero. Esto quiere decir que menos Q sub 1 más Q sub 2 tiene que ser cero, lo cual implica que Q sub 1 tiene que ser igual a Q sub 2. Pero si Q sub 1 es igual a Q sub 2, ¿para qué le voy a poner 1 y 2? Directamente le pongo la carga Q. ¿Esto qué es lo que me está diciendo esta igualdad? Que tanto el capacitor C1 como el capacitor C2 se cargan al mismo valor numérico Q. Bueno, ya tengo mi tercera ecuación, o mejor dicho, esta que me está diciendo que las cargas de los capacitores son iguales. Resta, por lo tanto, aplicar para encontrar la cuarta ecuación y poder así resolver un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, resta encontrar la última ecuación y esta la vamos a hacer a través de la trayectoria cerrada ¿eh? que tenemos aquí. Noten ustedes que en esta situación, al igual que la anterior del circuito elemental, no hay muchas opciones para elegir un camino cerrado. Hay uno solo. Y ese camino cerrado es el 1, 2, 3, 4, 5, 1. Nuevamente, el orden en que yo pongo los números es intrascendente. Siempre va a ser cero la integral. Y también yo empecé a nombrar un punto. Ustedes pueden nombrar los que quieran. Bueno, es así que el camino ahora cerrado es el de 1, el que va de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5 y de 5 vuelvo al punto de partida 1. Ahora, la integral sobre la izquierda va a ser igual a las diferencias de tensiones entre el punto 1 y el punto 2, entre el punto 2 y el punto 3, entre el punto 3 y el punto 4, entre el punto 4 y el punto 5, y el punto 5 y el punto 1. La suma de todas esas diferencias de tensión me tiene que dar igual a 0. Bueno, pero ¿qué ocurre? ¿Cómo podemos hacer estas integrales? Y bueno, noten ustedes, la integral entre 1 y 2, el punto 1 y el punto 2 están conectados por un cable conductor. El conductor, como todo cuerpo conductor, tiene un solo potencial. Por lo tanto, el punto 1 y el punto 2 están al mismo potencial. Su diferencia, que es el resultado de la primera integral sobre el miembro de la derecha, es 0. ¿Qué ocurre entre el punto 2 y el punto 3? Bueno, entre el punto 2 y el punto 3, recuerden ustedes, es la diferencia de tensión del capacitor C sub 1, que yo la llamé delta B1.
¿Cuál es el valor de delta B1? No lo conozco, pero tengo que ser coherente. Si lo llamé delta B1, ahora la integral entre 3 y 2 la tengo, el resultado tiene que ser delta B1. Lo mismo ocurre entre el punto 3 y el punto 4. Es la diferencia de tensión que hay que soporta el capacitor C sub 2, que yo la llamé delta B2. Por tanto, el resultado de la integral entre 3 y 4 tiene que ser delta B2. Luego viene la integral entre 4 y 5, y noten ustedes que el punto 4 y el punto 5, por estar conectados por un cable conductor, están al mismo potencial. Su diferencia es cero, lo que hace que esta integral entre 4 y 5 sea cero. Y finalmente la integral entre 5 y 1 es la integral a través de la batería, que ya la he hecho yo en el circuito elemental, y sabemos que el resultado de esta integral es menos delta B, siendo delta B la diferencia de tensión de la batería. Y toda esta suma tiene que ser cero. De ahí resulta, como dijimos, que estas integrales son iguales a cero. De ahí surge que esto es delta B1, delta B2 y esto es menos delta B. Por tanto, la anterior ecuación es delta B1 más delta B2 menos delta B igual a cero, pero ese menos delta B lo paso al otro lado como positivo, y resulta que la suma de las diferencias de tensión de ambos capacitores tiene que coincidir con la diferencia de tensión que marca la batería. Así, nosotros arribamos a las 4 ecuaciones, que son aquellas que vienen de la definición de capacidad, la que proviene de la ley de Gauss y la que acabamos de hallar gracias a la segunda ley de la electrostática. Si, por ejemplo, la tercera ecuación es reemplazada en las definiciones de capacidad y de ahí despejamos delta B1 y delta B2, que reemplazadas en la última ecuación me da que delta B1 más delta B2 es igual a delta B, pero delta B1 lo puedo escribir como Q sobre C1, delta B2 lo puedo escribir como Q sobre C2 y su suma es delta B. Noten ustedes que yo de aquí puedo sacar factor común Q. Y si yo llamo a la inversa de C1 más la inversa del capacitor C sub 2, lo llamo 1 sobre C equivalente en serie, y ahora vamos a ver qué significa ese C equivalente en serie. Esto es, con esta definición reemplazada en la última igualdad, obtenemos que Q se puede escribir como el producto de la diferencia de tensión de la batería por la capacidad C equivalente en serie. Una vez que encontramos la carga que tienen los capacitores, porque recuerden que los dos capacitores tienen igual carga, podemos ir a la definición de capacidad y encontrar que delta B1, la diferencia de tensión del capacitor C sub 1, es la carga dividido C sub 1, y similarmente con la diferencia de tensión del capacitor C sub 2. Lo podemos escribir como Q sobre C sub 2. Así, como vemos, hemos escrito las incógnitas Q1, Q2, delta B1, delta B2 en términos de datos, es decir, hemos resuelto nuestro circuito en serie. Noten ustedes que la característica importante de este circuito es que todos los capacitores tienen la misma carga. En un arreglo en serie, en este caso lo hemos visto para dos capacitores, ahora lo vamos a generalizar en unos minutos, pero todos los capacitores tienen la misma carga. Vamos a ver, analizar, hablando de la carga, la última, esta ecuación que nos permite encontrar la carga de los capacitores en términos de delta B
y de la capacidad C equivalente en serie. Vamos a ver qué significa esto. Noten ustedes que esta expresión de la carga en términos de la diferencia de potencial y de la capacidad de los capacitores es muy similar si la comparamos con la de el circuito elemental. Noten ustedes que en el circuito elemental nosotros habíamos visto en el circuito elemental, habíamos encontrado que la carga del único circuito, en el circuito elemental, la carga del único capacitor que había en el circuito elemental, se podía escribir como el producto de la diferencia de tensión por la carga de ese capacitor. Si yo comparo esta ecuación con la ecuación que me permite obtener la carga de los capacitores, encuentro que es bastante similar y por lo tanto yo puedo pensar que este circuito serie formado por dos capacitores puede ser reducido a un circuito elemental formado por un capacitor cuya capacidad es C equivalente en serie, conectado a la misma batería, y la carga de este capacitor equivalente es Q, que se obtiene como delta B por C equivalente en serie. Noten ustedes que esta reducción en el número de capacitores, puesto pasamos de 2 a 1, se la conoce como reducción serie y establece una equivalencia que hay entre los circuitos serie y los circuitos elementales. Recuerden ustedes que para calcular esta capacidad C equivalente en serie hay que echar mano de esta ecuación. La inversa de la capacidad equivalente es igual a la suma de las inversas de las capacidades. Bueno, esto que hemos obtenido para dos capacitores, podemos generalizarlo al caso de n capacitores en serie. Así como se muestra en la figura de esta pantalla. Tenemos los capacitores C1, C2, Cn. N puede ser un número arbitrario. Y dispuestos o conectados a la batería mediante como se ve en la figura. Claramente, los datos del problema son los valores de las capacidades de los capacitores y la diferencia de tensión de la batería. Y claramente las incógnitas, una vez que uno cierra la llave, son Q1, Q2, Qn y las diferencias de tensión que soporta cada capacitor. Es claro que nosotros debemos encontrar aquí un sistema de 2n ecuaciones. ¿Por qué? Porque tengo Qn incógnitas debido a la carga y n incógnitas debido a las diferencias de tensiones. Por lo tanto, tengo 2n incógnitas, por lo tanto necesito 2n ecuaciones. Bueno, las primeras n ecuaciones surgen de la definición de capacidad. Recuerden que la capacidad del capacitor C sub i con i igual 1, 2 hasta n se puede escribir como su carga dividido su diferencia de tensión. Luego, mediante la ley de Gauss, realizada entre pares de capacitores, encuentro que la carga Q sub i tiene que ser igual a un valor Q para cualquier i. Esto significa que la carga que tienen todos los capacitores es la misma. Y la llamo genéricamente Q. ¿Cuánto vale Q? No sé, la voy a hallar ahora. Y después tengo la otra ecuación que me dice que la circulación de campo eléctrico, y recuerden ustedes, alrededor de una trayectoria cerrada, nuevamente en este circuito,
No tengo muchas opciones de elegir una trayectoria cerrada porque hay una sola. Es la que se ve en los puntos que están en azul. ¿Y esa qué me va a decir? Y me va a decir de que la diferencia de tensión de la batería es igual a la suma de las diferencias de tensión que soporta cada capacitor. La suma de las diferencias de tensión de cada que soporta cada capacitor es igual a la diferencia de tensión de la batería. Bueno, así resulta que uno encuentra que Q lo puede uno escribir, la carga que tienen todos los capacitores, la puede escribir como delta V, la diferencia de tensión de la batería, por C equivalente en serie. ¿Y cuánto vale C equivalente en serie en esta situación? Y la inversa de C equivalente en serie es igual a la suma de las inversas de las capacidades. Una vez que tengo, como conozco las capacidades, puedo calcular C equivalente en serie y como conozco como delta V era un dato, la diferencia de tensión de la batería, puedo hallar Q. Con Q me voy a la definición de capacidad y entonces encuentro cada una de las tensiones delta V sub I, como Q sobre C sub I. Y noten ustedes nuevamente de esta ecuación que me permite encontrar la carga de los capacitores en términos de la diferencia de tensión y de la capacidad equivalente del circuito, noten ustedes que puedo reducir este circuito serie de n capacitores a un circuito elemental. Este circuito elemental formado por un capacitor cuya capacidad es C equivalente en serie. Y noten otra cosa que es importante, la misma batería. La misma batería. La carga que tiene este capacitor C equivalente en serie es la carga Q, que es la carga que tiene cada uno de los capacitores. Como les decía, lo importante que tiene un circuito serie, digamos, entre las tantas cosas importantes, aquella es la que me dice que todos los capacitores tienen la misma carga. En un arreglo en serie, todos los capacitores tienen la misma carga y es igual a la carga que tiene el capacitor equivalente. Tanto capacitor equivalente como los n capacitores, todos tienen la misma carga, lógicamente en circuitos diferentes. Por eso es la equivalencia que hay entre estos dos circuitos. Bueno, esto es lo que corresponde a un arreglo en serie. El segundo arreglo y último que vamos a ver es el circuito en paralelo, que también en este caso consta de los circuitos C sub 1 y C sub 2 y de una batería dispuestos como se ve en la figura A, aquí en la pantalla. Noten ustedes que la llave está abierta, los capacitores que originalmente estaban descargados al momento de yo armar el circuito lo continuarán estando. Y entonces tengo como datos del problema C1, C2 y delta V. ¿Qué ocurre en la parte B cuando cierro la llave? Y bueno, los circuitos C1 y C2 van a adquirir una carga que yo llamaré Q1 y Q2 respectivamente. ¿Cuáles son los valores numéricos de Q1 y Q2? No lo sé. Y como tampoco sé, no conozco las cargas, tampoco conozco las diferencias de tensión delta V1 y delta V2 que soportan los capacitores C1 y C2 respectivamente. Es decir, estoy en el mismo caso anterior. Tengo cuatro incógnitas, Q1, Q2, delta V1 y delta V2. Pero antes de ir a escribir o a encontrar cuáles son las ecuaciones que me vinculan
estas incógnitas con los datos, vamos a observar que en este circuito, en paralelo, a diferencia de lo que ocurría en el circuito elemental y en el circuito serie, hay dos puntos particulares, que son el punto 2 y 5, que se observan ahí en la figura B. ¿Qué tienen de particular el punto 2 y el punto 5? Bueno, noten ustedes que de esos puntos convergen o divergen tres conductores. Algo que si ustedes se fijan en el circuito elemental y en el circuito serie y toman cualquier punto del circuito de la trayectoria cerrada, habrán visto que de esos puntos que ustedes elijan, emergen o convergen, perdón, dos conductores. Acá tenemos tres. Este es un caso en donde aquí hay tres. En general, la vida puede ser más complicada y entonces podemos tener puntos en donde converjan o diverjan más, tres o más conductores. A estos puntos, en donde convergen o divergen al menos tres es lo mismo que decir tres o más, los vamos a llamar nudo o nodos del circuito. ¿Qué es entonces un nudo o un nodo en un circuito? Es un punto en donde convergen o divergen al menos tres conductores. En este caso, se trata de tres conductores. ¿Y qué trae como consecuencia la presencia de estos nudos o nodos? Y fíjense que ahora, a diferencia de lo que ocurría con los anteriores, con los circuitos vistos hasta ahora, hay más opciones al momento de elegir trayectorias cerradas. ¿Por qué? Figúrense ustedes, en la parte B tenemos, por ejemplo, la trayectoria cerrada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Salí de 1 y llegué a 1 a través de todos los números. Y tenemos después el 1, 2, 5, 6, 1. Y tenemos finalmente 2, 3, 4, 5, 2. Es decir, tenemos tres trayectorias cerradas. Todo debido a qué? A que los puntos 2 y 5 son nudos o nodos de este circuito. Bueno, dicho esto, vamos a tratar de encontrar las ecuaciones que nos describen, que nos van a permitir escribir las incógnitas en términos de los datos. Nuevamente, dos de ellas podemos decir que son las triviales, son las que surgen de la propia definición de capacidad, la capacidad del capacitor C sub 1 es la carga Q sub 1 dividido su diferencia de potencial, es decir, delta V 1. Y lo propio ocurre con el capacitor C sub 2, es el cociente entre Q sub 2 y delta V 2. Bueno, vamos a aplicar la ley de Gauss. ¿En dónde la vamos a aplicar? Vamos a aplicársela a uno de los nodos, por ejemplo, el nodo 2. ¿Qué ocurre ahí en el nodo 2? Bueno, vamos a ver. De la batería saldrán cargas. La batería, recuerden que su diferencia de potencial representa, no es otra cosa que la fuerza electromotriz que hace la batería para mover las cargas. Es decir, de la batería sale una cierta cantidad de cargas Q que se comenzarán a moverse y cuando llegan al punto 2, bueno, ahí el camino se bifurca. Parte de esas cargas irán hacia el capacitor C sub 2 y otra parte de las cargas irán al capacitor C sub 1. Pero lo que se tiene que cumplir, además, la ley de Gauss es en particular la conservación de la carga. ¿Qué significa? Que si entra Q y sale Q2 y Q1, lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, es decir, Q tiene que ser igual a la suma de Q1 más Q2.
Ahora, esta ecuación que tenemos acá, des en cuenta que no vincula un una incógnita con datos. ¿Por qué? Porque Q1 no lo conocemos, Q2 no lo conocemos y por lo tanto Q tampoco la conocemos. Esto significa que si bien la ley de Gauss me da una relación que me va a ser útil al momento de resolver el circuito, esta relación en general me genera una incógnita nueva que es Q. Por lo tanto, yo voy a tener como incógnitas Q1, Q2, delta B1, delta B2, que son las que tenía, y ahora la nueva incógnita Q. Es decir, tengo 5 incógnitas. Y por lo tanto voy a necesitar 5 ecuaciones. 3 de ellas ya las tengo. C1, aquellas dos que surgen de la definición de capacidad y la que ahora surge de la ley de Gauss. Me faltan 2 ecuaciones más. ¿De dónde van a salir esas ecuaciones? Y de la circulación de campo eléctrico. Pero hay una cuestión ahora. Antes, cuando yo aplicaba esta ecuación, cuando se la apliqué al circuito elemental y al circuito serie, había un solo camino cerrado y eso me permitió resolver mi problema. Pero ahora tengo 3 caminos cerrados posibles. Y cada uno de estos caminos cerrados posibles me va a dar una relación, pero resulta ser que yo de acá al tener 3 voy a tener 3 ecuaciones. Pero yo necesito 2, porque ¿qué ocurre? Tengo 5 incógnitas, 3 ecuaciones, necesito 2. ¿Cómo hago yo para de estas 3 elegir aquellas 2 que me van a permitir resolver el problema? Bueno, para ver esto, vamos a calcular la circulación de campo eléctrico alrededor de las 3 caminos cerrados. Recuerden que el camino R1 es aquel que va de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6 y de 6 a 1. El camino R2 es el que va de 1 a 2, de 2 a 5, de 5 a 6 y de 6 a 1. Y finalmente el camino R3 que va de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5 y de 5 a 2. Bueno, vamos a comenzar con el camino R1, que es este que está aquí. Bueno, resulta ser que la integral esta sobre la izquierda tiene que ser igual a todas estas integrales, que son las diferencias de tensión entre el punto 1 y 2, entre los puntos 2 y 3, 3 y 4, 4 y 5, 5 y 6 y 6 y 1. Bueno, si nosotros vemos en el circuito, los puntos 1, 2 y 3 están conectados por cables conductores. Esto quiere decir que los puntos 1, 2 y 3 están al mismo potencial. Por lo tanto, las diferencias de tensión entre el punto 1 y el punto 2 y entre el punto 2 y el punto 3 son 0. De manera similar ocurre con los puntos 4, 5 y 6. Como se ve en el circuito, están conectados por un cable conductor. Por lo tanto, los puntos 4, 5 y 6 están al mismo potencial y sus diferencias, la diferencia de potencial entre 6 y 5 y entre 5 y 4 van a ser 0. De ahí es que resulta que de estas integrales solamente me queda la integral entre el punto 3 y el punto 4. Entre el punto 3 y el punto 4 yo lo llamé, a esa diferencia de tensión lo llamé delta B1. Por lo tanto, tengo que seguir siendo coherente, tengo que llamarla delta B1. Y recuerde que el integral entre 6 y 1 es menos delta B. Así resulta que toda esta ecuación se reduce a que delta B1 menos delta B
es igual a cero. Es decir, que delta V1 es igual a delta V. Lo que hemos encontrado es que la tensión que soporta el capacitor 1 es igual a la diferencia de tensión de la batería. Este resultado lo hemos obtenido calculando la circulación de campo eléctrico alrededor de la trayectoria R1. Vamos a ver qué nos dice la trayectoria R2. La trayectoria R2 es la integral entre 1 y 2, entre 2 y 5, 5 y 6, 6 y 1 igual a 0. Pero ¿qué ocurre? Entre 1 y 2 y 5 y 6 ya las hicimos esas. Dijimos que las diferencias de tensión son 0. Por lo tanto, nos queda calcular la integral, la diferencia de tensión que hay entre el punto 2 y el punto 5. Pero entre el punto 2 y el punto 5, si vamos al circuito, entre el punto 2 y el punto 5, ¿qué es? Esa diferencia de tensión yo la llamé delta V2. Es la tensión que soporta el capacitor 2. Por lo tanto, ¿qué tengo? Que esta integral es delta V2. Y como la integral entre 6 y 1 ya la hice y me da menos delta V, resulta que toda esta ecuación es delta V2 menos delta V igual a 0. De donde resulta que la diferencia de tensión que soporta el capacitor 2 es delta V, la diferencia de tensión de la batería. Bueno, resta por calcular que resta por calcular la integral sobre el camino R3, que el camino R3 es de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5 y de 5 a 2. Bueno, ¿qué es lo que me da? Bueno, recuerden ustedes que ahora la integral entre 2 y 3 ya la hice yo. ¿Mm? ¿Por qué digo que ya la hice? Entre 2 y 3 y entre 4 y 5 ya sabemos que nos da 0. Las únicas integrales que tenemos que hacer son entre 3 y 4 y de 5 a 2. La integral entre 3 y 4 ya la hemos hecho y da delta V1. Y la integral entre 5 y 2, nosotros no la hicimos, pero la que hicimos es la integral entre 2 y 5, que me daba delta V2. Por lo tanto, la integral entre 5 y 2 me va a dar menos delta V2. Y entonces resulta que esta ecuación es delta V1 menos delta V2 igual a 0. Esto que me lleva a pensar que delta V1 es igual a delta V2. En suma, ¿qué hemos obtenido? Que a través de R1 me da que delta V1 es delta V, a través de R2 me da que delta V2 es delta V, y a través de R3 me da que delta V1 es igual a delta V2. Pero noten ustedes que este último resultado está contenido en los otros dos, puesto que si los miembros de la derecha son iguales, los miembros de la izquierda tienen que ser iguales. Así es que esta información que me da la ecuación a través del camino R3 es redundante. ¿Por qué? Porque ya está contenido en las otras dos. Esto, dicho en el idioma del álgebra, la ecuación 3 es linealmente dependiente con las otras dos ecuaciones. Por lo tanto, de los tres relaciones, solamente me tengo que quedar con dos. ¿Cuáles dos? Y vamos a elegir a las dos primeras. Y así, entonces, tengo que las ecuaciones que debo resolver son las dos que vienen de eh, de la definición de capacidad, aquella que viene de la ley de Gauss y estas dos que acabamos de resolver. Noten ustedes que delta V1 y delta V2 es igual a la diferencia de tensión de la batería. Por lo tanto, estas igualdades reemplazadas en las definiciones de capacidad C1 y C2 nos da que Q1 es C1 por delta V, Q2 es C2 por delta V.
Y Q, la carga que entrega la batería al circuito, es igual a C1 más C2 por delta V. Si yo a la suma de las capacidades la llamo C equivalente en paralelo, encuentro que la última ecuación, la que me da la carga que entrega el circuito, que entrega la batería al circuito, la puedo escribir como Q por C equivalente en paralelo por delta V. Y nuevamente nos encontramos que la carga se puede escribir en términos de un solo capacitor, C equivalente en paralelo. De ahí surge que este circuito en paralelo, formado por dos capacitores, C1 y C2, es equivalente a un circuito elemental formado por un capacitor cuya capacidad es C equivalente en paralelo y la misma batería. No se olviden de eso, la batería siempre es la misma. La carga del capacitor equivalente es Q, la carga que entrega la batería al circuito. Y recuerden que la característica importante en un circuito en paralelo es que todos los capacitores están sometidos a la misma diferencia de tensión, que es la diferencia de tensión de la batería. Bueno, alumnos, con esto hemos terminado el capítulo de capacitores. Y así nosotros nos hemos encontrado de que terminamos los temas que corresponden al primer examen parcial. El día de hoy, con el instructor, van a terminar la práctica de capacitores. Y como yo les había adelantado, a la semana de culminar la práctica 4, viene el examen parcial. Bueno, hoy es martes 11. Me gustaría que ustedes tuvieran, mejor dicho, antes del examen parcial, una clase de repaso, clase de consulta, clase para, en fin, evacuar cualquier duda que ustedes tengan. Yo entonces pensé en que el examen parcial, en vez de tenerlo el martes 18, podríamos tenerlo el jueves 20. Entonces, yo lo que les propongo a ustedes es que el jueves 20 de mayo, a las 9 horas, tengamos el primer examen parcial. Los temas que se van a dar en ese examen son la práctica 1, la práctica 2, la 3 y la 4. Es decir, los temas de capacitores también van a ser evaluados en el primer parcial. ¿Cómo es entonces el cronograma de actividades de ahora en adelante? Bueno, hoy ustedes tratan de terminar la práctica de capacitores, hoy martes. El jueves nosotros tenemos clases y yo voy a comenzar con la teoría de corriente, que corresponde a la clase 10. Eso es el jueves. El martes 18 van a tener solamente clase práctica. No va a haber teoría, porque si no, es decir, seguir dando teoría cuando ustedes tienen la cabeza puesta en el parcial no lleva a nada. O sea que el martes van a tener una clase práctica con el instructor, no van a tener teoría. Y el jueves 20 tomamos el parcial. ¿Cómo va a ser la mecánica para la evaluación? Bueno, eso lo vamos a discutir el jueves que viene en la clase teórica. Bueno, alumnos, no quiero ahora, en unos minutos va a empezar el instructor el práctico. Tómense un breve descanso y nos encontramos el jueves
este que viene, es decir, hoy es 11, mañana 12, 13, el jueves 13, en oportunidad que en la teoría vamos a hacer corrientes, vamos a introducir el concepto de corriente eléctrica. Y luego, finalizada la teoría, vamos a establecer cómo va a ser la mecánica para la evaluación del día 20 de mayo. Bueno, alumnos, ha sido un gusto haber estado con ustedes esta mañana. Me despido hasta el día jueves. Hasta luego, alumnos.